Gracias, gracias. Muy buenos días. Bueno, hoy por su pura gracia, por su pura misericordia, pues hoy me toca dar esta enseñanza el día de hoy. Mi nombre es Ramón Roldán, para los que no me conocen. Y bueno, vamos a comenzar y estamos viendo un tema, ¿verdad? Un tema que se llama promesas. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no conocemos promesas de Dios, promesas que Dios nos ha hecho en su escritura? ¿Verdad? Ayer el pastor hablaba de dos promesas muy hermosas. Una de ellas en Deuteronomio 28, ¿verdad que sí? Donde nos habla primeramente que debemos de ser obedientes, y si nosotros somos obedientes, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a hacer una lista de todas las bendiciones que van a venir sobre nosotros, ¿verdad? Si somos obedientes. Nos habló de Josué 1:8. También una promesa muy hermosa, donde dice que todo lo que vamos a hacer va a ser prosperado cuando ponemos la palabra de Dios en primer lugar. ¿Verdad que sí? Algunas de esas promesas son muy famosas incluso. ¿Quién no conoce, verdad? Promesas en la Escritura. Y es más, algunos de nosotros incluso las hemos comprobado en nuestra vida. Hemos visto que son verdad, que son verdaderas. Pero ahora quiero llevarte a ver 3 ejemplos, porque es muy importante que veamos estos 3 ejemplos de promesas en la Escritura, ¿verdad? La primera de ellas está en Malaquías 3:10. ¿Cuántos no conocen Malaquías 3:10? Dios nos hace ahí una promesa muy grande. Fíjate lo que nos dice Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos conocemos Malaquías 3:10, ¿verdad? Y estoy seguro que conoces esta promesa. Y también estoy seguro que tú incluso la has comprobado en tu vida. Has traído tu diezmo al alfolí y estoy seguro que has vivido en una sobrebendición, en una sobreabundancia. ¿Verdad que sí? Hemos sido bendecidos cuando hemos sido obedientes, cuando hemos traído nuestro diezmo al alfolí. No nos cuesta ningún trabajo. 1, traer nuestro diezmo, y 2, creer esta promesa de que al traer mi diezmo, Dios va a abrir los cielos y va a derramar bendición sobreabundante. Es una gran promesa, una promesa hermosa, ¿verdad que sí? Vamos a ver un segundo ejemplo de promesas en la Escritura, y la encontramos en Efesios 6, del 2 al 3. Efesios 6, del 2 al 3, y la Escritura nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuevamente la misma pregunta: ¿cuántos hemos comprobado esta promesa? Estoy seguro de que todos. Mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, ¿verdad? Cuando cobraba mi salario, cuando cobraba mi dinero, lo primero que yo hacía era guardar una parte y dárselo a mis padres. Yo no conocía de la Escritura en ese entonces, pero sabes, mientras más les daba, mejor me iba. Sin yo saberlo, los estaba honrando, estaba haciendo lo que dice Efesios 6, 2, 3. Estaba ahorrando a mis padres, y en todo lo que hacía me iba bien. Es decir, he comprobado que esta promesa es verdad, es real. Así como estoy seguro que tú también la has comprobado. Vamos a ver el tercer ejemplo y después voy a entrar ya de lleno a la enseñanza. Lucas 6:38. Lucas 6:38. La Escritura hace una promesa. Dice: da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Déjame explicarte brevemente la promesa que aquí nos hace el Señor. Esta es una promesa de multiplicación, ¿sí? Dios nos promete que cuando nosotros damos, Él nos los va a regresar
pero ya no de la misma manera en como nosotros se la dimos. Nos las va a regresar multiplicada. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa nos hace el Señor, ¿verdad? Nunca le vamos a ganar a Dios. Bueno, estos ejemplos de promesas que hemos visto, te decía en un inicio, muchos los conocemos muy bien, las damos por hechas, no nos cuesta ningún trabajo creerlas, ¿verdad? Bueno, ahora sí entro de lleno a mi enseñanza después de haber visto estos tres ejemplos. Ahora quiero que veamos o vamos a ver otro tipo de promesas, promesas que tienen doble peso de gloria, escucha muy bien, promesas que tienen doble peso de gloria. ¿Por qué? Porque estas promesas parecieran ilógicas e irreales de creer. Sí, escuchaste muy bien. Promesas que parecieran ilógicas e irreales de creer. Vamos a ver el primer ejemplo y vas a entender a qué lo que te quiero decir. El primero de ellos lo encontramos en Josué 6:2. Josué 6:2. Y la escritura nos dice así: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa es la promesa que Dios le hace a Josué. Le dice, mira, tú no te preocupes, yo a tus enemigos te los voy a entregar en tu mano. Tú tranquilo, ¿verdad? Tú tranquilo, los enemigos yo te prometo que te los voy a dar en tu mano, ¿verdad? Eh, hasta aquí todo está bien en la promesa que Dios le hace a Josué. Es más, Josué hasta ha de haber dicho, aleluya, gloria a Dios, la palabra tiene poder, ¿verdad? No voy a hacer nada. El Señor me está diciendo o me está prometiendo que mis enemigos los va a entregar en mi mano, ¿verdad que sí? Pero ahora vamos a ver cómo es que Dios va a cumplir esta promesa, cómo Dios le va a cumplir a Josué lo que le dijo. Y lo encontramos ahí mismo en Josué 6, del 3 al 5. Esta es la promesa. Le dice, rodaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Wow. ¿Recuerdas que te dije que tenían doble peso de gloria? Bueno, es por eso que yo te lo dije. Imagina a Josué, vamos a imaginar a Josué diciéndole a sus hombres de guerra, diciéndole a su ejército y diciéndole a todo el pueblo la manera en la que Dios les iba a dar la victoria. Déjame decirte por qué te estoy diciendo esto. Déjame darte un contexto, escucha muy bien, un contexto histórico y arqueológico de los muros de Jericó. Los arqueólogos, mira, han encontrado restos de las ruinas de lo que fueron los muros de Jericó. Déjame decirte que era una verdadera fortaleza. La ciudad era prácticamente impenetrable después de que las puertas eran cerradas. No había manera de entrar. Era un búnker. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Los muros, han encontrado los arqueólogos que los muros tenían un grosor, ojo, no una altura, un grosor. Tenían un grosor de 4 a 5 metros de grosor los muros de Jericó. Imagínate lo que eso era. Yo creo que toda mi sala, quien conoce mi casa, toda mi sala únicamente era el grosor de los muros. Tenían una altura increíble, tenían una altura, eran muy grandes. Aún hoy en día, con toda la tecnología y con todo lo que tenemos al alcance, resultaría muy difícil derribar algo así. Se necesitaría maquinaria pesada para poderlo hacer, ¿verdad? ¿Y sabes qué les dijo Dios? Ustedes nada más denle vuelta y griten.
y de esa manera yo lo voy a hacer. ¡Ja! Pareciera algo muy ilógico, pareciera algo muy irreal, una promesa irreal. Pero esta promesa, conoces la historia, se cumplió. Vemos el cumplimiento ahí en Josué 6:20. Te lo voy a leer. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro, escucha muy bien, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esa promesa se cumplió por muy ilógica y por muy irreal que pareciera. Dios cumplió su promesa. Vamos a ver un segundo ejemplo de esto que te estoy hablando. Quiero hablarte de un hombre, pero no era cualquier hombre. La escritura dice que era un hombre muy valeroso, era un hombre de alta estima. Vamos a ver de quién te estoy hablando. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 2. Fíjate lo que nos dice la escritura y fíjate de quién te estoy hablando. Dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Escucha muy bien todas las cualidades que este hombre tenía. Dice, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Estás escuchando quién es Naamán? El rey de Siria lo tenía en una alta estima. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Wow, cuántas cualidades, ¿verdad? Pero fíjate cómo termina el versículo diciendo, pero leproso. Tenía un problema de salud. Naamán, con todas sus cualidades que tenía, termina diciendo este versículo que era leproso. El versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Muy bien, sí, es Naamán de quien te estoy hablando, de quien te dije en un inicio. Mira, Naamán no era ningún improvisado, lo acabamos de ver, todas las cualidades que él tenía. Estaba al frente de uno de los ejércitos más poderosos de aquel entonces, el ejército de Siria. Naamán era alguien preparado, alguien cultivado, alguien que sabía lo que hacía, tenía un alto coeficiente intelectual, ¿verdad? Pero tenía un gran problema de salud, lo leímos, tenía lepra, era leproso. También vimos en el versículo 2, ¿verdad? Que una muchacha de Israel había sido tomada cautiva y estaba sirviendo en la casa de Naamán. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Sigamos leyendo para ver qué aconteció ahí mismo en Segunda de Reyes 5, pero ahora del 3 al 9. Segunda de Reyes 5, del 3 al 9. Vamos a ver qué pasó con Naamán. Y dice la escritura así. Ella, cuando dice ella, se refiere a la muchacha que trabajaba, la muchacha que había sido llevada cautiva. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una mujer que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, tomando también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas,
rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Muy bien, déjame explicarte brevemente qué acabamos de leer. La chica que estaba cautiva sirviendo en la casa de Naamán le dice a la esposa de él que hay un profeta que puede sanar de su lepra a Naamán, ¿verdad? Naamán, su esposa, le cuenta a Naamán al rey, el rey le dice: ve a ver a ese profeta, ¿verdad? Y él se va con un propósito, escucha muy bien: sanar de su lepra. Naamán se va buscando su sanidad, pero no va con las manos vacías, escucha muy bien, lleva consigo un presente. ¿Qué tiene que ver este presente? Ahora te lo voy a explicar. Dice que llevaba 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Una cantidad de recursos económicos increíbles. Ahora la pregunta es, ¿con todos estos recursos? Mira, él en la actualidad podría haber pagado el Ángeles, el ABC, el Hospital Español y sanar de su lepra. No viajar hasta Israel, ir a Samaria para ser curado por un profeta, pero sabes, con todos estos recursos que él tenía, él no podía encontrar la sanidad a su lepra. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces era una enfermedad muy difícil de sanar, una enfermedad que no tenía cura, la lepra que Naamán tenía. ¿Ok? Sigue diciendo aquí que llega a la casa de Eliseo, se para al frente de la casa y sucede algo muy importante. Vamos a leer qué es lo que sucede allí en Segunda de Reyes 5, del 10 al 12. Segunda de Reyes 5, del versículo 10 al versículo 12. Dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos a ver paso a paso lo que acabamos de leer. Dice que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió un mensajero, ¿verdad? Y el mensajero hizo algo. Le dice a Naamán algo que le voló la cabeza. Le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio, le dice a Naamán. ¿Sabes? Esa fue la promesa que Dios le hizo a Naamán. Dios le iba a entregar su sanidad. Dios lo iba a sanar de su lepra, nada más lavándose 7 veces en el Jordán. Esa fue la promesa hacia la vida de Naamán. Pero esto a Naamán le pareció ilógico y le pareció irreal, tanto que se molestó mucho. Escucha muy bien, Naamán no creyó en la manera de cómo Dios le iba a dar su sanidad, lavándose en el río Jordán. Hubo mucha incredulidad a la promesa. ¿Sí lo estás escuchando? Hubo mucha incredulidad a la promesa. Hubo mucho cuestionamiento hacia lo que Dios había hablado a la vida de Naamán por parte del profeta Eliseo. Naamán menospreció la promesa. Si te das cuenta,
que él menosprecia. Dice, ¿cómo lavándome aquí en el río? Si de donde yo vengo hay ríos mejores. Yo pensé, fíjate, él con su razonamiento, vimos en un inicio que él no era ningún improvisado. En su razonamiento él cuestiona y dice, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a clamar a su Dios, ¿verdad? Él iba a orar por mí, me iba a tocar e iba a sanar. ¿Sabes? Naamán quería que se hiciera entonces su voluntad y no la de Dios. Y cuestionó las maneras y los modos en que Dios lo iba a sanar. Tanto lo cuestionó, hubo tanta incredulidad a la promesa de Dios que dice que Naamán se fue muy enojado. Así termina diciendo el versículo. Mira, su razonamiento lo llevó a no creer y a desistir. Y es aquí donde yo quiero ya entrar de lleno. ¿Sabes una cosa? Muchas veces Dios ha hecho promesas a nuestras vidas. ¿Y sabes qué hacemos? Nos convertimos cada uno de nosotros en Naamán. ¿Sí? Cuestionamos y razonamos las promesas que Dios ha hablado a nuestra vida. Y decimos, ¿cómo lo va a hacer? Así como Naamán vimos que lo hizo, ¿verdad? Pero la historia no termina aquí. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Naamán. Ahí mismo en Segunda de Reyes 5, del 13 al 15, vemos la conclusión en el ejemplo de Naamán. Y dice así, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, sino como el Dios de Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. ¿Qué sucedió? Los siervos de Naamán tuvieron que hablar con él, tuvieron que hacerlo entrar en razón y decirle, oye, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Sabes, a veces nosotros somos así. Queremos las cosas difíciles cuando Dios nos promete que lo va a hacer de la manera más fácil y sencilla. Dios le había dicho, sumérgete 7 veces y vas a ser sano. Sus siervos tuvieron que hacerlo entrar en razón. Tuvieron que decirle, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Te está pidiendo algo fácil. ¿Por qué no lo haces? Bueno, él termina por convencerse, se mete al Jordán 7 veces y dice la escritura que conforme él se zambullía, su piel iba sanando. Y al final de las 7 veces, dice que su piel ya era como la piel de un niño. ¿Sabes? Dios le entregó su sanidad. Dios le entregó su sanidad. Por muy ilógica y por muy irreal que pareciera la promesa, Dios la cumplió. Escucha muy bien. Dios cumplió su promesa. Dios actúa de forma sobrenatural sobre nuestras vidas. Algo que nuestro entendimiento nunca va a alcanzar a comprender. ¿Y sabes por qué? Porque dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos. Así dice la Escritura. Ahora, hoy quiero decirte, con esto casi concluyo, quiero decirte que si Dios te ha prometido algo, estoy seguro de que lo ha hecho, y te parece algo ilógico o algo irreal, hagas a un lado tu razonamiento, hagas a un lado y no nos comportemos como Naamán. ¿Sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer las promesas de Dios y darlas por hechas sobre nuestras vidas.
Mira, hoy quiero decirte a ti que me estás escuchando, que si Dios te ha dicho que tu matrimonio será de bendición, por muy ilógica y por muy irreal que tú lo veas, puedes llegar a pensar, ¿cómo Dios me dice que mi matrimonio va a ser de bendición? Si estoy viendo a mi esposa así, 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 le ves una cantidad de defectos, o al revés. ¿Cómo va a ser de bendición si estoy viendo a mi esposa esto y esto y esto? Si Dios te ha dicho que tu matrimonio va a ser de bendición, créelo, créelo. Quiero decirte a ti también que me estás escuchando, que si Dios te ha prometido que Él te va a dar tu sanidad, que Él te va a dar tu sanidad, mira, no importa lo que los médicos te digan, no importa que los médicos te digan que tu enfermedad no tiene cura, créele al Señor, por muy ilógica e irreal que pareciera su promesa. ¿Sí? Si Dios te ha dicho, si tú tienes un problema hoy y Dios te ha dicho que Él te va a sacar de ese problema, créelo, por muy ilógico, irreal que parezca. ¿Sabes por qué? Dios nos da sustentos bíblicos de creerle sin dudar, porque Dios dice la Escritura, que Él no es hijo de hombre para que mienta. Así dice la Escritura, ¿verdad? Déjame decirte que Dios es especialista en promesas ilógicas, en promesas irreales, perdón, o imposibles. Dios es un especialista en ese tipo de promesas. Por muy irreales que parezcan las promesas que Dios ha hecho a tu vida, ¿sabes? Dios las va a cumplir. ¿Y sabes por qué? Te voy a dar un sustento bíblico del por qué Dios va a cumplir sus promesas sobre tu vida. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Solamente tú y Dios lo saben. Todas esas promesas que Dios te ha hecho. Pero hoy te voy a dar un sustento bíblico que va a quitar todo cuestionamiento, todo razonamiento, así como Naamán. Si tú te encontrabas como Naamán, ¿verdad? Menospreciando la promesa, ¿sí? Haciéndola a un lado o no creyéndola, hoy te voy a dar un sustento del por qué debemos de creerle. Segunda de Corintios 1:20, con esto termino. Segunda de Corintios 1:20, escucha muy bien lo que dice. Porque todas, y subraya todas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí, escuchaste muy bien. Todas, dice aquí que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Con esto concluyo. ¿Sabes qué quiere decir? Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas que Dios ha hecho a tu vida, Dios las va a cumplir. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, hoy te agradecemos, Señor, lo que tú has hablado a nuestras vidas. Incluso te pedimos perdón, Señor, si a veces caminamos nosotros dudando o con falta de fe, habiendo incredulidad en nuestras vidas, Señor. Pero hoy tú has hablado a nuestras vidas y sabemos que por muy irreal, que por muy ilógica que parezcan tus promesas, Señor, tú las vas a cumplir, porque hemos visto que tú no mientes, Señor. Tú siempre eres verdadero. Padre, gracias. Gracias porque hoy hemos visto que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén, Señor. Gracias, Padre bendito. Hoy caminaremos confiados. Hoy caminaremos sin miedo, sin incertidumbre, sabiendo, Señor, que al final tú tienes algo preparado para nosotros, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Y que tu promesa, Señor, se cumplirá en nuestras vidas.
No importando cómo, Señor, eso hoy no lo vamos a cuestionar. Hoy nuestro razonamiento lo haremos a un lado y creeremos como caminando hacia el invisible, Señor. Porque sabemos, tenemos la certeza, tenemos la confianza de que tú lo harás, de que en medio del desierto tú no nos vas a dejar solo, de que en medio de la prueba tú estás con nosotros, Señor. Y al final, tú, Padre, nos estarás entregando la victoria en aquello que has prometido sobre nuestras vidas, Señor. Hoy a ti te damos la gloria. Hoy a ti te damos la honra porque tú eres el único digno, Señor, de merecerla. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén.